Buenas tardes, jóvenes, espero se encuentren bien. El tema de hoy es la radicación. ¿Qué es la radicación? Bueno, la radicación es la operación opuesta a la potenciación. En una radicación, sus elementos, lo primero que tenemos que ver es el signo radical. Este signo, conocido desde la primaria por ustedes, es el signo de radical. El numerito que va a aparecer en esta parte es conocido con el nombre del índice. Ese es el índice del radical. El número que está aquí adentro, entonces, es el radicando o cantidad subradical. Y el resultado, entonces, se llama raíz. Eso es los elementos de la potenciación. Repito, lo primero es el signo del radical. El número que aparece aquí arriba es el índice del radical. El número que aparece dentro es el radicando o cantidad subradical. Y la respuesta entonces es la raíz. Esos son los elementos de la radicación. Entonces, vamos a colocarle aquí para que ustedes los anoten. El índice. Este de aquí es el radicando. Y este de aquí es la raíz. Las propiedades. Vamos a anotar las propiedades. Vamos a anotar primero la propiedad del producto. Cuando tenemos dos raíces con el mismo índice y ellas se están multiplicando, las dos tienen el mismo índice, entonces lo que se hace es que se coloca la misma raíz y los radicando, o sea, las cantidades subradicales se van entonces a multiplicar. Esa es la propiedad del producto. Vamos a resolver un ejemplo de esa propiedad. Ejemplo, tenemos raíz cuadrada de 2 por raíz cuadrada de 5. Entonces, colocamos la misma raíz cuadrada y los radicando, las cantidades subradicales se van a multiplicar. 2 por 5, eso nos daría entonces 10. Como el 10 no tiene una raíz cuadrada exacta, la dejamos hasta ahí. Eso es la propiedad del producto cuando tienen el mismo índice, es el mismo radical. Vamos entonces con el cociente. Cuando tenemos un cociente de dos cantidades aquí que son la misma raíz, mismo índice, entonces el resultado va a ser colocar ese mismo índice y esas cantidades subradicales se van entonces a dividir. Ejemplo, si nosotros tenemos la raíz cúbica de 4 y tenemos la raíz cúbica de 2, entonces esto va a ser igual a la raíz cúbica de 4 entre 2. Como estos dos números se pueden dividir, entonces el resultado sería la raíz cúbica de 2. Esa es la propiedad del cociente, siempre y cuando las raíces sean iguales. Siguiente propiedad sería la propiedad de la potencia. Si tenemos una raíz n de a y eso está elevado a un exponente, entonces se va a colocar esa misma raíz y se van a multiplicar entonces los exponentes. Y recordando que aquí en este caso la a tiene exponente 1. M por 1 sería entonces m. Ejemplo. Vamos a copiar un ejemplo. Digamos que tenemos la raíz quinta de 2 al cuadrado y eso está elevado al cuadrado. Entonces colocamos la misma raíz quinta y multiplicamos los exponentes. 2 por 2 nos daría 4.
Luego, multiplicando el 2 4 veces, nos quedaría la raíz quinta de 16. Esa es la propiedad de la potencia de una raíz. Se multiplican los exponentes. Se coloca el mismo índice y se multiplican los exponentes. Vamos a ver otra propiedad que es la raíz de una raíz. Ejemplo que tengamos la raíz m de la raíz n de a. O sea, una raíz dentro de otra raíz. Aquí se va a colocar una sola raíz y el índice va a ser el resultado de la multiplicación de los índices. O sea, se multiplican los índices. Ejemplo. Si tenemos la raíz cuadrada de la raíz cúbica de 3, eso va a ser igual entonces a la raíz cúbica. Y aquí vamos a multiplicar los índices. Recuerden que cuando no aparece el índice, significa que es el 2. Ya se sobreentiende que ahí está el 2. Entonces multiplicamos los índices. 2 por 3 nos daría 6. Entonces nos quedaría la raíz sexta de 3. Esas son las propiedades de la radicación. Vamos a borrar esto. Esas propiedades las vamos a dejar ahí para que las tengan visibles. Entonces, como les dije desde un principio, la radicación es lo opuesto a la potenciación. Entonces, ¿cómo pasar de la potenciación a la radicación y viceversa? Entonces, cuando tenemos una raíz, vamos a hacer aquí este ejemplo, raíz cúbica de 8, lo que tenemos que hacer es descomponer nuestro radicando en sus factores primos. Entonces vamos a descomponerlo. Iniciamos con el 2. Recuerden, aquí vamos a utilizar los números primos. 2, 3, 5, 7, 11 y así sucesivamente. Entonces iniciamos preguntando si ese número tiene mitad. Como el 8 es un número par, entonces podemos dividir entre 2. La mitad de 8 sería 4. Sabemos que la mitad de 4 entonces 2 y la mitad de 2 es 1. Ya que aquí nos queda la descomposición factorial, que sería 2 al cubo. Entonces, colocamos la raíz cúbica de 2 al cubo. Entonces, vamos a aplicar la propiedad de pasar de radicales a potenciación. Nos dice que se coloca esa base, el resultado va a ser esa misma cantidad subradical, la base que esté, se coloca. Y luego la radicación va a quedar con un exponente fraccionario. O sea, pasarlo de radical a exponente, entonces hay que nos va a quedar un exponente fraccionario. Entonces, el número que aparece aquí, el exponente, va a ser el numerador. Y el índice va a ser el denominador. Así se pasa de raíz de la radicación a la potenciación. Y cuando tengamos lo contrario, es lo mismo. El numerador, que vamos a colocarlo, es el exponente y la cantidad el índice es el denominador. El exponente es el de arriba, el índice es el de abajo. Luego tenemos aquí 3 entre 3, eso es 1. Y sabemos que todo número elevado al exponente 1 es igual a ese mismo valor. Por eso observan que la raíz cúbica de 8 es igual a 2. Vamos a hacer otro ejemplo. Tenemos aquí la raíz cuarta de 32. Entonces, vamos a descomponer ese 32. Descomponemos 32. Preguntamos si tiene mitad. La mitad de 32, este es un número par, sería 16. La mitad de 16 es 8.
La mitad de 8 es 4. La mitad de 4 es 2. La mitad de 2 es 1. Así que aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 2. Sería 2 a la quintas. Como observan, este exponente no va a ser igual a este exponente de acá. Aquí tenemos 2 a la quinta y esto es una raíz cuarta. Entonces, cuando aplicamos la propiedad de pasarlo a exponentes, nos quedaría, este 5 es el de arriba y este 4 es el de abajo. Recuerden, el exponente es el numerador y el índice es el denominador. Como observan, esta fracción no se puede, no da exacta, no da una división exacta como la anterior. Cuando eso pasa, entonces retrocedemos este paso. Vamos a retroceder ese paso y tenemos que arreglar la... Perdón, aquí volví. Tenemos que arreglar ese exponente de tal manera que pueda salir algo del radical. O sea, ya eso es una reducción de radicales. Tenemos raíz cuarta, tenemos que colocar el exponente tal como está el índice. O sea que tenemos que poner 2 a la cuarta. Pero aquí tenemos que multiplicar por el otro 2. Recuerden que aquí tenemos exponente 5. Ya pusimos 4. Entonces, ¿cuánto nos hace para llegar a 5? Nos hace falta 1. O sea, recuerden que ya lo dimos en el tema anterior. La multiplicación se suman los exponentes. 4 más 1 es 5. Entonces, cuando la raíz no da exacta, así como la anterior, que era 3 y 3, ahí sí daba exacta, tenemos que arreglar el exponente para poder sacar algo de radical. Entonces, como cuando estábamos encerrados el año pasado, que podían salir unos y otros no. Así que así mismo va a ser aquí. Unos van a poder salir y los otros se van a quedar encerrados. Entonces, ¿quiénes van a salir? O sea, ¿quiénes son los que van a tener el salvoconducto para salir? Los que tengan el mismo exponente que el índice, el mismo número. Entonces sería 2 a la 4 entre 4. Y este, como no es igual, entonces él se va a quedar encerrado. Él no tiene salvoconducto para salir. Entonces terminamos de hacer este pasito aquí, que es 4 entre 4, nos queda 1 por la raíz cuarta de 2. Esto es una reducción de radicales. O sea, va a salir los que tienen el salvoconducto. Los que no tienen el salvoconducto se quedan entonces dentro de su casa. Vamos a borrar. Esto es cuestión de práctica, jóvenes. Entre más practiquemos, mucho mejor vamos a estar dominando los temas de matemática. Entonces, como si fuera el fútbol, béisbol, deporte que ustedes practiquen. Entre ustedes más practican, mucho más van a dominarlo. Sí, vamos a ver este ejemplo, raíz cúbica de 64. Entonces, lo primero que hacemos es descomponer la cantidad subradical, el 64. Lo descomponemos entre 2, porque es un número par, eso nos da entonces 32. Entre 2, eso nos da 16. Entre 2 nos da 8, entre 2 nos da 4, entre 2 nos da 2 y entre 2 nos da a 1. Así que aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2. Como les dije, aquí va a poder salir el que es divisible por el índice. Entonces sabemos que 6 entre 3. Recuerden, este de aquí, vamos a ponerlo con otro color. Este de aquí va a ser el
numerador. Y este de acá, el índice, va a ser el denominador. Y aquí preguntamos, ¿esa división se puede hacer? Sí, 6 entre 3 da un resultado exacto. Eso sería entonces igual a 2 al cuadrado. Y ya sabemos que 2 al cuadrado es igual a 4. Esa sería la respuesta. 2 a la cuarta. Continuamos con el siguiente ejemplo. Raíz cúbica de 625. Descomponemos entonces el 625. Es un número impar, así que no lo divide el 2. Verificamos si es divisible por 3, que es sumando sus cifras para ver si es un múltiplo de 3. Aquí tenemos 6 más 2, 8 y 8 más 5 nos da 13. El 13 no es un múltiplo de 3, así que este número no lo divide el 3. Entonces sabemos que todos los números que terminan en 5 los divide el 5. 625 entre 5, o sea, la quinta parte de 625 sería 125. La quinta parte de 125 es 25. La quinta parte de 25 es 5 y la quinta parte de 5 es 1. Así que tenemos 5 a la cuarta. Raíz cúbica de 5 a la cuarta. Sacamos el exponente, sería, recuerden, este que está arriba. Aquí el exponente sería el numerador y el índice sería el denominador. Entonces la pregunta es, ¿esta fracción da exacta 4 entre 3? La respuesta es no, esa división no da exacta. Entonces retrocedemos. Tenemos que arreglar el exponente como está el índice, que sería divisible entre 3, sería 5 a la 3 por, hacemos la resta, 4 menos 3 que ya pusimos, entonces sería 1. Ahora sí, recuerden, va a salir lo que tienen el salvoconducto. Sería 5, 3 entre 3. Y el otro, como es 1, entonces no puede salir. Se queda. Y aquí recuerden, 3 entre 3, eso es 1. Así que nos queda 5 raíz cúbica de 5. Ese es el proceso para pasar de radicales de la radicación a la potenciación. Ahora vamos a hacer lo contrario. Vamos a introducir un exponente fraccionario dentro de un signo de radical. Ejemplo, tenemos 2 a la 1 media. Cuando ustedes vean un exponente fraccionario, eso indica que es entonces un radical. Entonces se copia el radical. Lo que les dije, este que está aquí, la base, es el radicando. Luego, el numerador, recuerden que les dije que es el exponente. Y el denominador es el índice. Entonces, el 2, la base, se copia igual dentro de la raíz. Entonces, el de arriba, o sea, el numerador, es el exponente. Y el denominador es el índice. Recuerden que cuando es raíz cuadrada no es necesario colocarlo, así que esto nos queda raíz cuadrada de 2. Y aquí porque 2 a la 1, todo número elevado a la 1 es el mismo valor. Vamos a copiar otro ejemplo. Raíz, 7 a la 2 tercios.
se copia la raíz y la base. Ahí está, erradicando. Es la base que teníamos en la potenciación. Entonces, el numerador va a ser el exponente. Y la cantidad subradical, perdón, el denominador va a ser el índice. La base es la cantidad subradical. El numerador es el exponente. Y el denominador es el índice. Así que esto nos queda la raíz cúbica de 7 al cuadrado, que es 7 por 7, 49. Ese es el método para pasar de potenciación con exponentes fraccionarios a la radicación. Repito, la base es el radicando. El numerador es el exponente y el denominador es el índice. Vamos aquí entonces con otro ejemplo aplicando las propiedades de la radicación. Tenemos raíz cuadrada de 5 por la raíz cuadrada de 3. Eso, entonces aplicando la propiedad del producto nos dice que es la misma raíz cuadrada y los radicandos se multiplican. Entonces esto nos daría 5 por 3, 15. Raíz cuadrada de 15. Vamos con otro ejemplo. Raíz cuadrada de 3 entre la raíz cuadrada de 6. Aplicamos la propiedad del cociente, que sería raíz cuadrada de 3 sextos. Como estos números son múltiplos, entonces 3 entre 3 nos da a 1, 6 entre 3 nos da a 2. Así que nos queda la raíz cuadrada de 1/2. Cada vez que se pueda simplificar, ustedes entonces simplifican. Vamos con otro ejemplo. Aquí tenemos la potencia. Nos dice que tenemos que colocar la misma raíz, la misma base, pero que los exponentes se multiplican. 3 por 1 sería entonces 3. Luego aplicamos lo que estábamos dando anteriormente de pasarlo a potenciación. Nos quedaría 3. Recuerden, el exponente es el de arriba y el índice es el de abajo, el denominador. Como esa fracción no da exacta, entonces procedemos a arreglar el exponente para poder reducir este radical. Recuerden que como es 2, tenemos que poner un exponente 2. Y el otro sería 3 menos 2, 1. Aquí entonces el que tiene el salvoconducto sería el que está al mismo que el índice. O sea que este 3 va a salir porque es 2 entre 2, 1. Y el otro 3 se va a quedar entonces encerrada. Eso sería el tema de la radicación, joven. Así que espero que practiquen. Vamos entonces a enviarle bastante práctica. Esta semana vamos a estar entonces con este tema de potenciación. Así que se me cuidan y pónganse a practicar.